Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Les invito a abrir la Escritura en Colosenses, capítulo 3. Algunos que ya han visto y están anticipando el tema de esta tarde, voy a hablar de un asunto que nos compete directa o indirectamente. El título de este mensaje va a ser La pandemia de la pornografía. Se llama pandemia porque es más grave que una epidemia. Ya una epidemia pone en alerta todo el sistema médico de cualquier ciudad o provincia o lugar, pero es más grave, es una pandemia por su extensión. Y en nuestros días creo que la tecnología ha convertido este mal, que es la pornografía, en una pandemia. La tecnología en sí misma es neutral, moralmente neutral, pero la pornografía, junto con la tecnología, está haciendo estragos. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Unos 60 millones de personas, eso es mucho, visitan semanalmente sitios pornográficos en la internet. 60 millones de personas. Y uno puede decir, bueno, esto es un mal de los jóvenes o adolescentes. No, lo consume todo tipo de personas. Es una pandemia. Me llamó la atención cuando allanaron la cueva de Bin Laden, este hombre moralista o supuestamente moralista, un hombre que condenaba la inmoralidad del occidente, específicamente de Estados Unidos, y él mismo en su computadora personal le encontraron muchísimo material pornográfico. Todo tipo de personas, de las que te puedas imaginar. Ahora, lo interesante, y esto llama la atención, que la mayoría de las personas de nuestra sociedad no lo ven como algo malo. Nosotros sabemos que es algo malo por las Escrituras. Se darán cuenta que los medios no la condenan, y sospecho que no la condenan porque la aprueban y porque la consumen. Nunca vas a encontrar a alguien en la televisión hablando mal, hablando en contra de la pornografía. No sé si se dieron cuenta de eso. El sistema es muy perverso. Algunos hasta lo ven como algo muy útil, como algo muy positivo. Ciertos psicólogos inclusive la sugieren para ayudar a las parejas, para estimular la intimidad, etc. Bueno, yo no tengo ninguna duda acerca del protagonismo de la pornografía en la decadencia moral que existe hoy en el mundo, en la destrucción de la familia, en la proliferación de las violaciones, de los embarazos no deseados y en el aumento de la violencia, específicamente hacia los niños y hacia las mujeres. Porque lo que produce la pornografía es un desprecio por la vida humana, porque la vida humana es simplemente un medio para satisfacerse. Allí el sexo juega un rol simplemente de autogratificación. Es un sistema sumamente perverso y egoísta, y la gente lo consume y lo consume y lo consume. El doctor Víctor Klein, que es un psicólogo clínico y es un experto en el comportamiento humano, él trabaja, no sé si actualmente, pero él trabajó en la Universidad de Utah, y él dijo algo interesante. Él dice, si uno vuelve vez tras vez
a exponerse a material de esta naturaleza, es decir, pornográfico, poco a poco llegará a tener, escuchen esto, llegará a tener una biblioteca pornográfica en la mente, de la que será muy difícil librarse. Bueno, luego él dice, en la medida en que he trabajado con personas enfermas, con este tipo de problemática sexual, especialmente hombres, siempre he encontrado 4 situaciones presentes y nunca he encontrado una variación. Presten atención a estas 4 cosas. La primera cosa es la adicción. Dice, cuando los hombres se envuelven en esto, se adicionan a este tipo de material, hay una poderosa atracción, al igual que las personas se adiccionan al alcohol y a las drogas. Están continuamente buscando más y más. Interesante. Lo segundo que ocurre, dice él, lo que llamamos escalada. Y es que aquello que excitaba en un principio ya no lo hace. Tienen que comenzar a buscar material que sea mucho más crudo. Esta acción sigue escalando hacia materiales más perversos, más bizarros. Segunda cosa. Ahora tercera. Dice, luego ocurre una tercera cosa que llamamos desensibilización. Esto significa que aquello que originalmente era chocante y terrible, aquello que ofendía la conciencia y producía culpa, de un momento a otro ya no ofende, comienza a verse aceptable. Uno puede llegar a observar cosas realmente terribles, sea en libros, en la televisión, en el cine, en la calle, y ya no sentir ningún tipo de repulsión. La cuarta cosa es la actuación. Comienza la persona a actuar sobre lo que ya ha visto. Comienza a imitar la conducta aprendida. ¿Se dieron cuenta cómo progresivamente comenzó por la vista y termina en la acción, en la mayoría de las veces? Charlé con un joven en una ocasión, sumamente angustiado, siempre en la línea de la depresión. Se sentía sumamente fracasado en su vida personal, y él me contó cómo había llegado a estar emocionalmente tan decaído. Dice que él comenzó mirando pornografía, y es interesante que la charla con él coincide completamente con el estudio de Dr. Klein, porque él dice que comenzó viendo y terminó cruzando una línea que él pensó que nunca iba a cruzar. En una ocasión, él dijo, yo no puedo hacer estas cosas de las cuales me quema dentro mío esta pasión por hacerlas en mi ciudad. Él vive en un pueblo muy pequeño. Se tomó un micro a una ciudad más grande, contrató prostitutas e intentó satisfacer esa sed de pasiones desordenadas. Colosenses capítulo 3. Luego salió de ahí con una angustia, una culpa y totalmente vacío, insatisfecho. Pero todo comenzó por querer mirar, y fue cuestión de tiempo que fue a la acción, tal como lo presenta el Dr. Klein. Los asesinos son casos de estudio para los investigadores, ustedes saben, porque ellos quieren entender cómo alguien cruzó la línea y llegó a cometer tales acciones. El FBI investigó a muchos de estos asesinos seriales. Un ejemplo es un individuo llamado Arthur Gary Bishop, condenado por abusar sexualmente y matar a 5 niños pequeños. 5 niños pequeños. Él dijo lo siguiente: si en mis primeras etapas no hubiera tenido a mi disposición material pornográfico, es muy probable que mis actividades sexuales no hubieran escalado al nivel
que alcanzaron. Yo no sé si él de alguna forma está excusándose, no lo sé, pero él creo que es completamente honesto. Quiero también aclarar que no todos terminarán en este sentido tan bajo. No todos los que consumen pornografía llegarán a ser asesinos y violadores de niños. Pero muchos sí. Y acá está el punto. Muchos sí. No todos terminarán así, pero muchos sí. Las estadísticas del FBI muestran que la pornografía se encuentra en el 80% de los escenarios de crímenes sexuales violentos o en los hogares de los que lo logran, de los perpetradores. ¿Se darán cuenta? Siempre la pornografía está ahí, en estos casos, pero nadie la condena. Ese es el sistema perverso del cual nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Nadie habla tan mal de la pornografía como se habla de las drogas, por ejemplo. Solo cuando se trata de niños, sí, los medios elevan su voz, todos rajan sus vestiduras, pero la pornografía en sí, nadie la condena. Como nuestra sociedad tampoco condena el adulterio. Pero en esencia el adulterio también arruina vidas, niños, matrimonios, familias, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás les parece algo que no afecta a la iglesia. Hay personas que pueden llegar a estar pensando, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Por qué hablar de este asunto en la iglesia? Bueno, todos los pecados de la cultura potencialmente son una amenaza para la iglesia, para el pueblo de Dios. Cuando Israel entró a conquistar la tierra prometida, ¿cuál fue la mayor advertencia de Dios? ¿Cuál era la mayor amenaza para el pueblo de Dios a la hora de conquistar la tierra prometida? Los pecados de la cultura. Los pecados de la cultura. La idolatría en esos días estaba asociada a la inmoralidad. Oh, qué casualidad, ¿no? La cultura, religión, inmoralidad. Por las Escrituras sabemos que la pornografía está vinculada a la lujuria, y la lujuria es pecaminosa, es un pecado. Dios no nos mandaría, como dice acá 3:5, haced morir. No nos mandaría a hacer morir algo que es bueno. Siempre que Dios dice que algo debe morir es porque es algo malo. Y dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y leemos, fornicación, impureza, etc. Todos esos pecados entran en la categoría de lujuria. El sexo fue creado por Dios, es algo bueno, es una bendición, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es destructivo. El sexo es natural siempre y cuando en él se utilice en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es el matrimonio. La pornografía es una manera pecaminosa de satisfacer un deseo legítimo. El hambre es un deseo legítimo. Pero cómo yo calmo ese deseo puede ser pecaminoso o no. Si yo tengo hambre y robo algo en un kiosco, eso es pecaminoso. Eso es satisfacer un deseo genuino de una forma equivocada. Es de la misma forma el sexo. El sexo es algo legítimo. Dios lo puso en nuestras vidas. Cómo yo suplo esos deseos puede ser pecaminoso o no. John Wesley, estando en la universidad, tenía luchas en su sexualidad, en su vida en realidad espiritual, no en su sexualidad, y escribió a su madre preguntándole, madre, específicamente, muy directo, madre, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Susana Wesley, quien fue conocida y es conocida por su vida piadosa, siendo que tenía
tantos hijos, le dio una respuesta que vale la pena leer. Ella le escribió a su hijo así: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, hijo, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Tremenda definición, ¿no? La mayoría de las personas que luchan con la pornografía dicen haberlo intentado todo y que no pueden salir de forma definitiva. Entonces, ellos han aceptado la derrota como un estilo de vida. Muchas personas han bajado los brazos y han dicho: así será el resto de mi vida. Se han rendido, han perdido la esperanza. Y cuando escuchan de asuntos como se puede salir o fórmulas de victoria, libros, etcétera, aún venir a una reunión como esta, donde se va a tratar el tema, ellos son muy negativos, muy pesimistas. Porque en la práctica ellos han llegado a la conclusión que nadie puede salir de esto. A ese nivel de adicciones. El ciclo que los ha llevado a esta mentalidad, y estoy hablando dentro del mundo evangélico, no necesariamente alguien que es 100% un cristiano, podemos decir alguien probablemente sea un verdadero cristiano. Pecado, consume, se siente mal, confiesa. Pasa un breve tiempo de abstinencia, otra vez vuelve a pecar, y así la rueda comienza otra vez. En última instancia, su existencia o sus días pasan en esa rueda o en ese ciclo de pecar, sentirse mal, confesar, cierto tiempo de victoria, volver a pecar y así, y así, y así. Yo he conocido personas a las cuales le dediqué tiempo y consejería, y realmente uno se conmueve, se siente con una angustia al ver estas personas que luchan con algo así. Conocí un hombre ya mayor, un hombre adulto, que encontró en el cuarto de sus padres una revista. Esa fue su primera experiencia con la pornografía. Nunca más pudo salir. Jamás. Nunca, jamás pudo salir de esa adicción. Nunca, jamás. Jamás pudo concentrarse para estudiar. Jamás pudo tener una relación sana con el sexo opuesto. Su mente se pudrió, sus emociones, su voluntad, todo fue afectado. Y un muchacho sumamente inteligente. Bueno, hay que establecer un plan de lucha teniendo en cuenta cómo la pornografía es en esencia. Hay 3 características de la pornografía, de lo que hoy se consume en el mundo, que es la pornografía en Internet. En primer lugar, es secreta. Es secreta. Esto significa que las personas la consumen en su privacidad. En su privacidad. Es secreto, es un pecado secreto. En segundo lugar, es de fácil entrada, lo cual, a diferencia de otros tiempos, conseguir pornografía era muy difícil. Había que cruzar líneas, había que caer muy bajo en el tema de la vergüenza, había que ir a un kiosco, había que comprarla, había que pasar todas esas instancias de vergüenza, y eran muy caras. Hoy en día es muy fácil entrar, es simplemente un clic. Y tenemos que ser honestos.
es muy fácil y muy atractivo. Ningún hombre aquí, y pienso que ninguna mujer, puede decir que no es seductor ese mundo. Yo le tengo sumamente temor a ese ambiente, a esas imágenes, porque mi carne desea eso. Bueno, en tercer lugar, es esclavizante. Es por eso que debemos tener temor. Es fácil entrar y es muy difícil salir. Es muy difícil salir. A mí me llama la atención, y esto puede llegar a darnos alguna pista, de algo que dijo el entrenador del Bayern Múnich cuando estaba por jugar con el Barcelona, y le preguntaron cómo iba a parar a Messi. ¿Cómo iba a detener a Messi, el arma secreta del Barcelona? Y él dijo, sencillamente, no es posible parar a Messi. Nadie esperaba esa respuesta. Me hizo pensar que hay personas que piensan así, pero están equivocados. No es posible salir de la pornografía. Muchas personas, por su propia experiencia, llegaron a la conclusión, yo nunca voy a salir de esto. No es verdad. No es verdad. Para un creyente eso no es verdad. Es posible salir con el poder del Evangelio. Cristo dijo, la verdad os hará libres. Es decir, es posible. El Evangelio es esa verdad que nos hace libres. Jesús dijo, verdaderamente libres. Es una libertad genuina. No es un ciclo pausado de esclavitud y libertad. No, libertad. Romper con ese patrón pecaminoso de esclavitud. Eso es lo que significa la promesa de Jesús. Y saben, la doctrina no está divorciada de la santidad. Yo he escuchado a personas rasgarse las vestiduras por ciertos pecados y ser esclavizados por otros pecados. La libertad que habla Jesús es una libertad global. No es el legalismo que señala ciertos pecados y por el otro lado practica otro tipo de pecados. No. Habla de una libertad verdadera. La verdad os hará libres. Y añade Jesús, verdaderamente libres. Qué promesa, ¿eh? Algo que ninguna religión puede lograr es lo siguiente: que un pecador no solo deje de practicar compulsivamente el pecado, sino que deje de amar al pecado. Eso no lo puede lograr ninguna religión. Eso es sobrenatural. Que alguien que practicaba compulsivamente el pecado ahora tome distancia y sienta una actitud de rechazo. Eso es el poder del Evangelio. Bueno, estos hermanos a quien Pablo escribe habían cortado con este tipo de cosas. Y a la vez, y esto llama la atención en Colosenses 3, 5 en adelante, por el hecho de que Pablo está escribiéndole acerca de sus pecados pasados, es lógico que Pablo anticipa la posibilidad de que ellos recayeran. Vamos a leer, dice 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Versículo 10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se dan cuenta? Podemos ilustrarlo así.
y lo hemos visto cuando pasamos por estos pasajes. Vamos a aplicarlo específicamente a esta pandemia. Colosenses 3, de 5 al 9, podemos decir que es una relación, la vida cristiana es una relación nociva, perjudicial, que se cortó. ¿Con quién? Con el pecado. Versículos 10 y 11, la vida cristiana es una nueva relación que crece en intensidad. ¿Con quién? Con Dios. Tiene que existir este equilibrio. Ambas cosas son verdad. Vemos en esta porción que la vida en Cristo es este equilibrio, esta combinación. Y ya les mencioné en una ocasión este ejemplo, pero me parece pertinente. Permítanme usarlo de nuevo. Una jovencita acaba de cortar una relación de noviazgo con un novio muy complicado, soberbio, malvado, violento, delincuente, inmoral. Ella ha cortado esa relación. Ahora ella ha conocido un joven que es lo opuesto, abismalmente lo opuesto. Él es amoroso, casi parece irreal. Él es amoroso como nunca soñó conocer a alguien. Esta chica lo conoce, las virtudes de este muchacho supera todas sus expectativas. Pero el novio antiguo todavía insiste en estar con ella. Ejerce presión, la manipula, da vueltas por su barrio, da vuelta por su trabajo, la amenaza, la llama, le envía mensajes, le escribe. Eso hace que ella esté en una tensión permanente. Entonces ella escribe a su papá, en quien confía. Su papá la ama. Su papá la ama infinitamente y ella le escribe para pedir consejo. Su padre, que es directo, le indica que tiene que hacer dos cosas. Número uno, le dice cortar definitivamente toda relación con este individuo perverso. Toda relación. Absolutamente todo contacto. Número dos, desarrollar una relación sana con quien vivirá el resto de su vida en santo matrimonio. No es un consejo wow, pero es muy práctico, ¿no? Ella debe ser enérgica en esta situación para no volver a estar bajo la terrible relación anterior. Enérgica significa cortar todo tipo de relación. Porque ella todavía, o él todavía, tiene algún punto de contacto con ella. Quizás no supere del todo la tensión, pero de lo que depende de ella, tiene que tomar este curso de acción. Bueno, ya ustedes vieron el paralelo, ¿no?, que existe entre esta ilustración y la porción bíblica que hemos mencionado. Hay dos listas de pecados acá en este pasaje. La primera lista tiene que ver con pecados sexuales. Versículo 5. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. El sexo potencialmente puede llegar a convertirse en un ídolo y esclavizar nuestras vidas. Eso es básicamente representado en el ejemplo de este novio terrible. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? La vida sexual del creyente debe estar bajo el señorío de Cristo. Si no está bajo el señorío de Cristo, puede tomar cualquier rumbo pecaminoso y convertirse en algo que es bueno, saludable y de bendición, como es el sexo, en algo
terriblemente esclavizante. Ya en el versículo 6 hay una fuerte razón para que los creyentes abandonen estos pecados. La ira de Dios. Ya ese es suficiente motivo. El hecho de que Dios aborrezca las cosas que están en esta lista. Ya eso es suficiente motivo. Las cosas que Dios aborrece deben convertirse en una lista negra de las cosas que nosotros también debemos aborrecer. Y aborrecer implica alejarnos de ellas. Como dice 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, es decir, pasiones descontroladas. Huye, tenemos que huir de lo que aborrecemos. Yo aborrezco la pornografía, pero tengo un problema, mi carne no. ¿Se dan cuenta cuál es el problema acá? Nuestra carne desea lo que Dios aborrece. Eso es la tensión. La tensión que se va a terminar, ¿cuándo? En el cielo. Y la fidelidad radica en hacer lo que Dios quiere y no lo que yo siento. Esa tensión la voy a vivir hasta el día que yo sea glorificado. Hasta el día que Dios me libre de mí mismo, finalmente, radicalmente, y me dé toda la naturaleza de Cristo, completamente. Hasta ese día yo voy a luchar con esta tensión, y usted también. Así funciona el pecado. A Dios le enoja estas cosas. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios es santo. Lo hemos cantado hace un ratito. El verbo viene indica una constante ira sobre los pecadores. El verbo es un tiempo presente. Todo el tiempo la ira de Dios está como una nube negra sobre los pecadores, porque practican las cosas que Dios aborrece. Su ira está sobre los desobedientes. Ya está. El punto es que se va a consumar en el día de la ira del Cordero. Se va a consumar, se va a derramar finalmente sobre los pecadores. En el caso de los creyentes es diferente. Y eso debe ser de gran motivación, porque la ira de Dios que se va a derramar y que está sobre los que no son creyentes es la que yo merezco. Pero es la que cayó sobre la cruz del Calvario, sobre el Hijo de Dios. Y se supone que Él tomó mi lugar. Eso me debe conmover a mí. Porque es la ira de Dios sobre mi pecado la que cayó sobre su Hijo precioso. Ya no somos hijos de ira, ya no somos tampoco hijos de desobediencia. Esa es una buena razón teológica para no practicar más ya estos pecados. Porque la desobediencia trae la ira y el juicio de Dios. Y ahí viene el punto, no solo sobre los que no conocen a Cristo, sino más aún sobre los que conocemos la verdad. No deberíamos involucrarnos en este tipo de pecados. No porque hemos de ir al infierno, porque si creemos que Jesús pagó por todos nuestros pecados, jamás los pagaremos nosotros en el infierno. Pero sí trae la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Si tus ojos caen en la lujuria de ver pornografía, es un problema con Dios. Y muchos no salen de ese hábito pecaminoso porque se sienten mal, porque les hace mal, y no salen porque no sienten arrepentimiento porque han pecado con Dios, contra Dios. La libertad viene cuando yo hago que mis pecados sean vinculantes con Dios, porque la Biblia dice que mi pecado principalmente es con Dios. Muchas personas no salen porque luego que lo hacen se sienten mal
y hasta pueden hacer una oración pidiendo perdón, pero no es confesión, es remordimiento simplemente. Cuando se sienten mejor, vuelven a hacerlo. Ese patrón de volver a hacerlo indica que no hay un verdadero arrepentimiento. Y es por eso que vivirán un patrón de esclavitud finalmente. Porque no hay un arrepentimiento para con Dios. Es simplemente en un plano de egoísta de lo que me hace sentir mal. Es por eso que no hay libertad. Entonces, la vida cristiana es una relación nociva que se cortó, ya está, con el pecado. Pero eso es la mitad de camino. Es también una nueva relación que crece con Dios. Pablo cierra la lista con una declaración interesante sobre toda la lista. Dice que es idolatría. Este es el problema del pecado. Que el pecado reclama el primer lugar siempre. Cuando el pecado se practica, reclama el primer lugar y ese pecado termina ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Por eso es idolatría. Venir a la salvación implica abandonar la idolatría y venir al único Dios verdadero. Primera Tesalonicenses 1:9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Se dan cuenta? De los ídolos a Dios. Jamás alguien puede venir a Dios en compañía de sus ídolos. Cuando uno viene a Dios, ha dejado a los ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Una encuesta en el año 2014 por el grupo Barna, una organización sin fines de lucro, fue la que la encargó hacer, llamada esta organización Ministerio Hombres Probados. Hombres Probados. La estadística para los hombres cristianos entre 18 y 30 años de edad son interesantes. 77% ha visto pornografía al menos una vez al mes. 36% ve pornografía diariamente. 32% admite ser adicto a la pornografía. Ellos dicen 45% en realidad, porque mienten. Los números nos hablan de una pandemia. Pero quiero ir más lejos, algo que un pastor mencionó. Esto significa que las chicas solteras enfrentan la triste realidad que 3 de los 4 jóvenes creyentes que encontrarán en las iglesias están luchando con la pornografía en forma regular. Qué futuro, ¿no? ¿Son pecados que tienen que ver con el mundo? Nunca los pecados de la cultura son ajenos a la iglesia. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La ilustración es de ese nuevo novio que es maravilloso, infinitamente mejor que el otro, y que esta chica debe desarrollar esta nueva relación. Simplemente para ilustrar que el énfasis de Pablo para dejar definitivamente atrás esa clase de vida es crecer en la relación con Dios. No solo Dios quiere que cortemos con la vieja vida. Eso es imposible si no camino el resto del puente. Esa es la mitad del puente. Cortar con la vieja vida es la mitad de la verdad. La otra verdad es desarrollar la nueva vida en Cristo. Y eso viene, según este texto, por conocer más y más a Dios. Conocer más y más a Dios. Y ojo, no es un conocimiento intelectual. No apunta a eso.
El conocimiento pleno aquí es un conocimiento espiritual. Comienza por el intelecto, pero afecta a todo el ser, afecta a los sentimientos, como cualquier otra relación. Uno no se involucra en una relación sentimental, eso es mentira. Uno se involucra en una relación integral, donde hay un ida y vuelta de mente, sentimientos y voluntad. Todo nuestro ser se involucra en las relaciones. Y no es diferente con Dios. Este conocimiento pleno es una relación profunda con Dios. La mayoría no puede salir de la pornografía porque no están enfocados según la teología que hay en este versículo. No están bien enfocados. No se trata de salir de la pornografía. Se trata de ser libres en Cristo. Es diferente, parecería lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Porque muchas personas quizás quieran despegarse de la pornografía, pero no amar a Cristo. Otras personas dicen, la solución es el matrimonio. Cito algo clave para entender este punto. No es mío, pero no puedo citar la fuente ahora. Alguien dijo, el matrimonio satisface una atracción sexual, no una relación porno. Porno es impulsado por la lujuria. Y casarse no va a hacer que el corazón lleno de lujuria desaparezca automáticamente. Podría parecer que ayuda al principio, pero después en poco tiempo va a volver. Y esto es así. El matrimonio no es lo que presenta Pablo aquí como la respuesta para estos deseos esclavizantes, sexuales y pecaminosos. Ni siquiera habla del matrimonio aquí. Habla de Cristo. El matrimonio no es el estado de santificación, es un estado sagrado el matrimonio. ¿Quién santifica entonces? Dios. Por medio de Cristo, de su palabra, de su Espíritu. Hay muchos que han dejado de consumir pornografía. ¿Pero por qué? Porque el motivo principal fue Dios. Ahí está el secreto de la victoria. La libertad viene cuando el enfoque es Dios y cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la meta no es ser más morales, sino ser más como Cristo. Y esto es lo que le agrada a Dios. ¿Se entiende? Y les digo algo, el problema no solo es la pornografía, el problema es el pecado. Es como la droga. Cuando tengo la oportunidad de hablar del Evangelio con un adicto a las drogas, lo que le digo es, tu problema no es la droga, es el pecado. Porque aun si dejaras la droga, tendrías un problema con Dios, que es el pecado. John Piper dijo algo así: el abuso del regalo de Dios, que es el sexo, es el síntoma de la enfermedad, no la enfermedad. Por esa razón, y esto me gustó mucho, dice, por esa razón, en la confesión de David, en el Salmo 51, entre paréntesis, el Salmo 51 es la confesión de David por adulterio y otros pecados como consecuencia. Dice John Piper, el doctor John Piper, por esa razón, en la confesión de David, en Salmo 51, ni menciona el pecado sexual. No lo menciona. Y dice, lo que sí pide David es la restauración del gozo de la salvación. Cuando ese gozo no está, es que uno recurre a la pornografía. Es muy simple. Uno necesita de Dios cuando
tenemos ausencia de Dios, necesitamos satisfacer nuestras vidas con otras cosas. Y nuestra carne va a reclamar que esas cosas sean pecaminosas. El pecado gobierna donde Dios no gobierna. Jonás, en el vientre del pez, dijo algo impresionante. Él dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esa es la mecánica del pecado. Nosotros pensamos que esto va a satisfacernos y resulta que no es así. Es un camino equivocado. Defraudamos nuestra alma, son vanidades ilusorias. La misericordia de Dios abandonamos, traicionamos a Dios, lo reemplazamos. Por eso Pablo dice que es idolatría. No es una idolatría de un ídolo ahí de madera o de yeso, no es algo físico, pero es espiritual. Porque el sexo comienza a ocupar un lugar que es excesivo, no es el lugar que le corresponde. Cualquier otro pecado llega a ser una idolatría. La masturbación, la pornografía, la lujuria son los síntomas. La raíz del problema, ¿cuál es? El yo. Es mi egoísmo. Es el egoísmo. Una persona que está esclavizada de esos pecados básicamente tiene un problema de egoísmo. Vive para gratificarse a sí mismo. Y en ninguna relación le va a ir bien. Es por eso que esas personas fracasan en sus relaciones afectivas, amistosas, porque llegan a ser muy superficiales, con una mente muy, muy impura, insensibles. Mi egoísmo hace que yo viva para autogratificarme. Cuando Dios dice: yo soy, yo debo ser el gozo de tu vida. El verbo en Colosenses se va renovando, también es un tiempo presente, algo que nos mantendrá ocupados hasta que lleguemos al cielo. Nuestro conocimiento de Dios va transformando nuestro carácter, va transformando nuestro ser a imagen de Cristo. Entonces, para concluir, ¿qué es la vida cristiana? No es religión, es una relación. Una relación nociva que se cortó con el pecado. El pecado era el Señor de mi vida. Yo pensé que dominaba el pecado, pero la Biblia dice que el pecado me dominaba a mí. Por eso yo era un esclavo del pecado. Cuando entendí esa verdad, me volví de mis pecados, en arrepentimiento, huí de la ira venidera, fui a Cristo. Conocí a Cristo y a partir de allí comienza una relación. Dios quiere que esa relación vaya en aumento, en intimidad, en crecimiento, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Eso habla de la gloria en el cielo. Me preguntaba algunas cosas al leer este texto. Yo aborrezco la pornografía por todo lo que causa en el mundo. ¿Y cuál es la tensión que encuentro en mi ser? Nuevamente al punto. Yo la aborrezco intencionalmente. Yo intencionalmente quiero huir porque es lo mejor. Pero mi carne la desea. Mi carne la desea. Por lo tanto, tengo que tener pautas claras para que yo no quede atrapado en la trampa de la pornografía. Tengo que ser santamente astuto. No proveer para la carne, dice la Biblia. Así que, si hay una persona que está luchando con eso, tiene que tomar decisiones dramáticas. Dice Jesús: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu celular te es ocasión de caer, véndelo. Tu celular inteligente. Quizás no, ojo,
No tenemos que caer en el dramatismo. Toda persona con un celular inteligente es un sexópata. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si alguien tiene esta lucha espiritual con la pornografía, tiene que tomar decisiones dramáticas. Es como una persona que lucha con la borrachera, pero tiene en la heladera, en la puerta de la heladera, 5 cervezas, 4 vinos, 3/4. Esa no es una persona sabia. Si sabe que su lucha es con el alcohol, ¿qué debe hacer? No puede haber alcohol en su casa. Quizás un amigo viene a su casa, abre la heladera, ve todo ese alcohol ahí, ni le llama la atención, no le tienta, saca una leche quizás y se toma un vaso de leche. No le afecta para nada. Bueno, hay personas que puede ser, no digo que no tengan ningún tipo de tentación hacia la pornografía. Sin ir más lejos, esta semana que pasó íbamos en un auto con algunos pastores, comenzamos a hablar de esto y uno de los pastores dijo, mira, yo no sabía nada de esto. O sea, ni le afecta la pornografía en internet. Yo decía, wow, qué bueno. Pero le interesó por los jóvenes. El tema es que no es solo para los jóvenes esta lucha. La Biblia dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces hay que tomar medidas dramáticas. Un ejemplo, mi computadora personal en un lugar donde todos me ven. Esa es una buena medida. Y sí, pero te interrumpen, estás trabajando ahí, bueno, ¿qué va a hacer? Prefiero que me interrumpan a estar en un lugar privado, secreto, donde yo mismo puedo caer en la trampa de la tentación. Filtros, antipornos, todo lo que ayude, bienvenido sea. Todo lo que ayude viene bien. ¿Está mi sexualidad bajo el señorío de Cristo? ¿Estoy creciendo en mi relación con Dios? ¿Estoy huyendo sabiamente del pecado? Son preguntas que cada uno debemos responder. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, guárdanos de creer que en nuestras propias fuerzas podemos vivir, que con nuestra inteligencia ya basta, con nuestra moralidad, Señor. Tu palabra nos indica la verdad, la realidad acerca de nuestra vida. Somos pecadores, somos débiles. Nuestra carne en sociedad con el mundo, Satanás, nos puede hacer caer. Te rogamos en esta noche que nos ayudes a huir a Cristo. Señor, gracias porque la victoria es posible. Señor, yo te ruego para que tu pueblo disfrute de esta libertad que Cristo prometió. Señor, ayúdanos. Tal como Pablo lo decía de una forma transparente, yo sé que en mí no mora el bien. Señor, esa es nuestra experiencia. No somos fuertes en nosotros mismos. Señor, guárdanos del mal, líbranos de la tentación. Y Señor, danos sabiduría a cada uno, en la situación que cada uno esté, para huir de las pasiones juveniles. Señor, oramos por todos nosotros, que tú nos ayudes. Si hay alguien, Señor, en esta noche, que a través de sus derrotas está dudando de que te conozca a ti, el libertador, el salvador, el santificador, si la experiencia le indica que no te conoce, Señor, te rogamos que tú intervengas, le salves, transformes su corazón. Amado Dios, oramos para que siempre podamos practicar un arrepentimiento genuino hacia ti, Señor. Que las cosas que hacemos sepamos que te ofenden primeramente a ti, Señor. Y ese sea el motivo suficiente y poderoso para cortar con todo lo que a ti te desagrada, Señor. Amado Dios, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.